Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra Cadena Lara y el día de hoy hablaré sobre la ampliación de capital y la política de dividendos. Estos dos conceptos son claves para el curso de finanzas corporativas para la toma de decisiones. Definición de ampliación de capital. La ampliación de capital es considerada como un proceso donde una empresa emite nuevas acciones para obtener fondos, financiar proyectos, reducir deuda o mejorar su solvencia sin incrementar su endeudamiento. Es decir, que las acciones pueden ser ofrecidas a accionistas existentes o al público. Tipos de acciones. Acciones ordinarias son las acciones que representan la propiedad de una empresa y otorgan a sus titulares derechos de participación en las decisiones corporativas y en los beneficios generados por la empresa. Los accionistas ordinarios tienen una parte del control y los rendimientos de la empresa. Como ya lo había mencionado anteriormente, sus características son derecho a voto, es decir, que permiten votar en las juntas de accionistas, y el derecho a dividendos, que obviamente reciben dividendos si la empresa los distribuye. Acciones preferentes. Son un tipo de acción que da preferencia en el pago de dividendos a sus titulares, generalmente sin otorgarles derecho a voto en las decisiones de la empresa. Sus características principales son prioridad en dividendos, es decir, que se pagan dividendos antes que a los accionistas ordinarios, y derecho y sin derecho a voto, es decir, que no participan en la toma de decisiones de la empresa. Acciones de voto ilimitado o sin voto. Son acciones que no otorgan derecho a voto en las decisiones de la empresa, limitando la participación en la gestión corporativa. Características. Como ya lo había mencionado anteriormente, los accionistas no pueden influir en las decisiones de la empresa. A pesar de no votar, los accionistas pueden recibir dividendos y tener participación en los activos de la empresa. Acciones de tesorería. Son acciones que la propia empresa recompra y mantiene en su poder. Estas acciones no tienen derecho a voto ni a dividendos mientras están en tesorería. Como ya lo había mencionado anteriormente, una de las características es que no influyen en el control, es decir, que aunque estén en circulación, no afectan el control ni las decisiones de la empresa. También se puede reemitir o vender, es decir, que la empresa puede decidir vender estas acciones nuevamente o utilizarlas en programas de incentivos o en compensación para los empleados. Acciones de trabajo. Son acciones otorgadas por la empresa a sus empleados como parte de su remuneración o incentivos sin que estos tengan que pagar por ellas. Las características es que es un incentivo a largo plazo. Se ofrecen para motivar y retener a los empleados, alineando sus intereses con el éxito de la empresa. Asimismo, tienen derechos restringidos, es decir, que generalmente no otorgan derecho a voto ni dividendos hasta que se convierten en acciones ordinarias, lo cual ocurre bajo ciertas condiciones establecidas por la empresa. Acciones liberadas. Son acciones emitidas por la empresa sin que los accionistas tengan que pagar el valor nominal, ya que la empresa asume ese costo, permitiendo su distribución gratuita. Características. La primera característica es que no requieren pago, es decir, que los accionistas reciben las acciones sin tener que hacer un desembolso. Derechos similares a las ordinarias. Usualmente otorgan derechos de voto y dividendos según lo establecido en los estatutos de la empresa. ¿Para qué se hace la ampliación de capital? La ampliación de capital se realiza para obtener fondos, reducir deuda y financiar proyectos de crecimiento. Sus ventajas son mejorar la solvencia, es decir, que ayuda a reducir la deuda, impulsa el crecimiento y refuerza la confianza. Sus desventajas son dilución de participación, es decir, que puede ocasionar un control inadecuado o un menos control para los accionistas actuales. Costos de emisión, es decir, que esto genera gastos adicionales y finalmente eh, expectativas no cumplidas que corresponde al riesgo si los fondos no se gestionan bien. Definición de política de dividendos. La política de dividendos es la estrategia que define cuánto de las ganancias se distribuye entre los accionistas y cuánto se reinvierte, dependiendo de las necesidades de la empresa y sus objetivos de crecimiento. Tipos de dividendos. Dividendos en efectivo. La empresa distribuye una parte de sus ganancias a los accionistas en forma de dinero. Es decir, que el pago es directo. Obviamente, como ya lo había mencionado anteriormente, se entrega dinero en efectivo
a los accionistas y asimismo existe pues una flexibilidad que los accionistas puedan utilizar el dinero como deseen. Dividendos en acciones. En lugar de efectivo, la empresa emite nuevas acciones y las entrega a los accionistas como parte de su dividendo. Característica. La empresa crea más acciones para entregárselas a los accionistas. Y asimismo, los accionistas aumentan su propiedad en la empresa. Dividendos extraordinarios. Son dividendos distribuidos de manera excepcional, generalmente cuando la empresa obtiene ganancias inesperadas o ha realizado una venta significativa de activos. Una de las características principales es la distribución excepcional, es decir, que, como ya lo había mencionado anteriormente, se otorgan en situaciones fuera de lo común. Y no recurrente es cuando este tipo de dividendos no se distribuye de manera regular, sino que ocurre de forma esporádica. Dividendos preferenciales. Estos dividendos es considerado o se asignan a los accionistas preferentes antes que los ordinarios. Aunque suelen ser fijos, los accionistas preferentes tienen derecho a recibirlos incluso si los dividendos de los accionistas ordinarios no se distribuyen. Dividendos reinvertidos. Los dividendos reinvertidos permiten que los accionistas opten por utilizar sus dividendos no en efectivo, sino para adquirir nuevas acciones de la empresa, aumentando así su participación sin desembolsar dinero adicional. Una de las características es fomentar el crecimiento y el aumento de propiedad entre los accionistas y la empresa. Dividendo en especie. El dividendo en especie es una distribución de beneficios de una empresa a sus accionistas en forma de bienes, productos o activos en lugar de dinero. Es decir, que el dividendo en especie no se paga en efectivo, sino que se entrega en bienes tangibles como acciones adicionales, propiedades o productos. Otro punto a añadir es que en lugar de repartir ganancias en forma de dinero, la empresa distribuye activos específicos, lo que puede generar beneficios adicionales para los accionistas dependiendo de la naturaleza de los bienes. Política de dividendos, sus ventajas es que muestra una estabilidad financiera y un compromiso con los accionistas. Asimismo, es una política estable y generosa que atrae a quienes buscan ingresos regulares y finalmente permite ajustar los dividendos según el rendimiento y necesidades de la inversión. Desventajas. Una de sus desventajas es la limitación de recursos. Es decir, que al repartir muchos dividendos reduce los fondos para reinversión. Dilución de valor. Este puede afectar el valor de las acciones si no es sostenible. Finalmente, se encuentra la dependencia del flujo de caja. Estos pagos de dividendos dependen de la liquidez disponible, lo que afecta la estabilidad en tiempos difíciles. Conclusión. Se puede concluir que la ampliación de capital y la política de dividendos están estrechamente vinculadas, ya que ambas influyen en la estructura financiera de la empresa, mientras que la ampliación de capital proporciona los recursos necesarios para financiar el crecimiento y las inversiones. La política de dividendos establece la distribución de las ganancias entre los accionistas. En pocas palabras, estos dos conceptos equilibran la necesidad de recompensar a los accionistas con el retorno de su inversión, al mismo tiempo que garantizan la reinversión adecuada para el desarrollo sostenible de la empresa. Muchas gracias.